Y para hablar de lo que sucede en esta dinámica de seguimiento, de acompañamiento a los trabajadores del CONALEP, ¿quién mejor que el profesor Rubén Jiménez Reyes, quien es el líder del Sindicato Nacional de Docentes del CONALEP? Usted nos pidió que lo entrevistáramos y hoy está aquí con nosotros en cabina de Cadena Azul FM. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, estimado Alejandro, muy buenos días, gracias por la entrevista y gracias a tu público por escucharnos. Nos pidieron mucho la participación del profesor y para que atendiéramos lo que está sucediendo con esta contratación. Sabemos y entendemos que no se está realizando la firma de contratos, la renovación de contratos bajo los términos laborales que respeten la Ley Federal del Trabajo, profesor. Sí, así es, estimado Alejandro. El problema que tenemos en CONALEP, Estado de México en específico, es que nos dan contratos temporales por 6 meses. Uh-huh. La Ley Federal del Trabajo establece que si subsiste la materia de trabajo, el contrato deberá prorrogarse hasta que deje de existir la materia de trabajo, y los alumnos existen siempre. Por lo tanto, deberíamos de tener un contrato por tiempo indeterminado o indefinido, claro, o al menos hasta que deje de haber alumnos, acatando lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. El gran problema, estimado Alejandro, y a tu público les comentamos que estos contratos que son ilegales porque no cumplen las disposiciones del artículo 39 que acabo de mencionar y del 35 de la Ley Federal del Trabajo, además en la vida real nos dejan con una gran precarización y desprotegidos, no solo nosotros, sino también nuestros familiares. Por ejemplo, estos contratos temporales no nos permiten hacer antigüedad y, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, solo nos pagan un mes al 100% del salario y el segundo mes al 50% y el tercer mes ya no nos paga nada, no, bueno, aunque tu enfermedad o tu accidente pues te impida estar trabajando. Uh-huh. Y lo más grave, tenemos maestros que tienen cáncer y que siguen acudiendo a los planteles. Tenemos una maestra en el plantel Cuautitlán que tiene cáncer y con la quimioterapia encima tiene que asistir al aula y dar clases. La llevan en silla de ruedas sus familiares. El caso del profesor Esser en el plantel Lerma, que su corazón solo funciona al 15%. Al 15%, y ya le dijeron los doctores que no debe ir a trabajar porque va a caer muerto un día. Sin embargo, él no puede dejar ir porque si deja de ir, pierde el trabajo y pierden también los servicios médicos. Entonces, es una condición muy precaria. Profesor, esta condición lamentablemente no es nueva, entonces entendemos. Han realizado esta intención de acercamiento con las autoridades en el Estado de México, pero hasta donde entendemos, respuesta no ha habido. Así es, hemos estado en negociaciones, hemos buscado al secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado, al subsecretario de Educación Media Superior, hemos estado con la directora general Margarita Rocío Serrano Barrios. Sin embargo, lamentablemente no tenemos respuestas. Argumentan que pues es un problema presupuestal, cuando eso desde nuestro punto de vista es mentira, porque el presupuesto sale con el mismo dinero para pagarnos con un contrato temporal que por un contrato por tiempo indeterminado. O sea, no significa que nos paguen más dinero en lo absoluto, ni que nos paguen menos. O sea, significa que nos paguen exactamente lo mismo, solo que nos den la certeza de estar contratados mientras hay materia de trabajo. Ni siquiera exigimos que nos contraten de por vida o que nos den una base, solo por tiempo indeterminado, como lo marca la ley. Uh-huh. Y no encontramos respuesta. Profesor, platicamos con usted como representante del Sindicato Nacional de Docentes del CONALEP, del SINADOCO, en este momento en donde sabemos estuvieron el día de ayer encabezando una manifestación pública en la Ciudad de México. Han tenido que ir a la capital mexicana a hacer escuchar su voz porque entonces en el Estado de México respuestas no hay.
Sí, lo más grave, estimado Alejandro, es que encontramos una negativa que nos parece hasta soberbia, de decir, pues nosotros vamos a seguir violando la ley porque finalmente la ley establece por encima de cualquier otro reglamento que el contrato debe prorrogarse. Y los compañeros, al negarse a firmar un contrato que es ilegal, porque pues somos maestros, no podemos además obedecer a firmar cosas ilegales, pues la autoridad nos obligó, y en esta ocasión, cuando hay maestros que ya tenían incluso un año que no firmaban los contratos, en esta ocasión no los dejaron entrar a sus planteles. Nos vimos en la necesidad de manifestarnos en la mañanera. El día de ayer nos manifestamos un contingente de aproximadamente 200 personas, de docentes de CONALEP, y se abrieron las negociaciones. Admitieron que los compañeros, estuvo un agente de la Secretaría de Educación Pública, estuvieron en negociaciones en la Secretaría de Educación Pública Federal, después nos desplazamos a Toluca y estuvimos en la Secretaría de Educación de la representación de la SEP en el Estado de México, allá en Toluca. Llegó el jurídico de CONALEP, Estado de México, y su negativa fue rotunda. Dijeron, sí los dejamos entrar, pero tienen que firmar el contrato ilegal. Entonces, algunos compañeros, pues, por la necesidad de mantener el empleo, el trabajo, por su propia edad, y que no les permite ya, tenemos maestras de 70 años, de más de 70 años, algunos de ellos dijeron, bueno, pues sí firmo y sigo aquí, ¿no? Pero es ilegal. Nosotros estamos emprendiendo muchos juicios para que desaparezcan esos contratos. Nosotros en suma, en el SINADOCO, en contra de CONALEP, tenemos alrededor de 300 demandas que nosotros no entendemos por qué llegar a ese extremo, si puede haber voluntad y gestión para resolver este problema. Estamos hablando, platicando, entrevistando al profesor Rubén Jiménez Reyes en su calidad de sindicato de titular, de líder del Sindicato Nacional de Docentes del CONALEP, del SINADOCO, quienes han encaminado pues estas manifestaciones primero en el Estado de México, ayer mismo a las puertas de la mañanera, pidiendo un cese al hostigamiento laboral. Profesor, ¿los están hostigando? Sí, hay un hostigamiento constante. Mira, hay no solo presión para firmar un contrato colectivo, también hay un hostigamiento hacia los maestros en todos los sentidos, en donde le dicen, si no firmas te corro, no hay horas para ti o ya no estás en el sistema, si te vas con el SINADOCO te va a perjudicar, no lo hagas, salte de ese sindicato, te vamos a quitar derechos adquiridos si ya estás con nosotros, si no estás con el CONALEP y te adhieres a ese sindicato. Hay amenazas de todo tipo, hay actos ilegales. Por ejemplo, los obligan a certificarse y los obligan a pagar la certificación cuando el artículo 153A establece que es obligación del patrón pagar la capacitación. Los maestros tienen que pagar hasta 3,000 pesos por una capacitación, más bien por una certificación para poder seguir trabajando. Y además, por ejemplo, hay otros actos de corrupción que más adelante te comentaré, si me lo permites. Por favor, profesor, de hecho, estando dando seguimiento a esta entrevista que nos solicitaron a lo largo de estos días, en donde nos pedían desde la pasada semana que atendiéramos este tema, que abriéramos el micrófono, y así lo hacemos justamente el día de hoy, con esta intención de ciudadanizar algo que ya está impactando, según entendemos, a 39 planteles del CONALEP en todo el Estado de México. Entonces, ¿de cuántos profesores estamos hablando? Aproximadamente 1,200 maestros en 39 planteles y uno nuevo que se está abriendo, ya son 40, son en promedio 1,200 maestros.
¿A dónde van a ir, profesor Rubén Jiménez Reyes? ¿A dónde acudirá el Sinadoco después de esta experiencia, de lo que entendemos e interpretamos entonces de no coincidencia con las autoridades de la Dirección General de CONALEP en el Estado de México, con esta falta de apertura también en lo que ustedes experimentaron el día de ayer? ¿Qué sigue para el Sinadoco? ¿Qué sigue para los maestros afiliados? Mira, estimado Alejandro, nosotros tenemos compañeros que están verdaderamente molestos, agraviados, se sienten indignados, humillados por esta actitud tan hostil de parte de la autoridad. Esta actitud estos actos representan un mensaje para nosotros de parte de la autoridad. Uh-huh. El mensaje es que ellos van a violar la ley cuantas veces sean posibles y van a imponer su actuar por encima de cualquier cosa. Así lo interpretamos. Sin embargo, nosotros le exhortamos, le invitamos a las autoridades de CONALEP que recapaciten, que entiendan que la educación en este momento en el país es fundamental. La educación a nivel medio superior, estimado Alejandro, estimado público, somos la clave para evitar que los alumnos se desvíen hacia el crimen organizado. Nosotros somos una parte fundamental para crear un país con condiciones mucho más justas, un país mucho más próspero, un país mejor para todos y para todas las generaciones. Uh-huh. Sin embargo, nosotros vemos a un CONALEP en el Estado de México autoritario, vemos a un CONALEP que no tiene sensibilidad con los maestros, que no tiene nada de humanismo. Estamos en un cambio de modelo educativo que se llama la Nueva Escuela Mexicana, donde promueve el humanismo y no lo vemos por ningún lado. Por el contrario, afectan nuestra vida, afectan la vida de nuestras familias. Mira, los salarios son muy precarios en el Estado de México. Son salarios de en promedio 4,000 pesos quincenales por un trabajo de 20 horas a la semana, más o menos. Los maestros tienen que pagar de ese dinero sus certificaciones, tienen que pagar sus pasajes, tienen que pagar a veces hasta sus recursos, su computadora, su celular, a veces su proyector, todo para poder dar sus clases, y lo hacen más por amor al arte, a la educación, que por amor, que por el salario. Entonces, nosotros exhortamos a la autoridad a que continúe con las negociaciones, a que cambie su actitud y busque mejoras para los maestros. De lo contrario, nosotros vamos a emprender una serie de acciones integrales en materia jurídica, en materia penal, en materia administrativa, en materia social, pero no tiene sentido este tipo de acciones cuando los maestros tendríamos que estar dedicados, como lo hacemos en CONALEP, a mejorar cada vez más y más nuestra actividad educativa en beneficio de la población en nuestro país. Profesor, entonces, invitamos y exhortamos. Profesor, el impedimento que sabemos han hecho público va en una sola dirección, que se respete la Ley Federal del Trabajo en su apartado, en su artículo 39, única y exclusivamente es lo que están pidiendo. Así es. Eso es lo que estamos pidiendo, y el cese al hostigamiento laboral en contra de los compañeros. Nosotros, los maestros CONALEP, para poder dar clases, tenemos que capacitarnos 200 horas al año, uh-huh, o al semestre a veces, y lo hacemos con todo gusto, y cumplimos con todas las capacitaciones, con todos los cursos, con todas las actividades extras. Nosotros hacemos exigencias, y lo hacemos como los japoneses, cada vez trabajando más y más y más y más. Ayer el contingente pudo ser mucho mayor, pudo ser de 500 personas, pero sin embargo muchos compañeros, atendiendo su responsabilidad, decidieron estar en los planteles para no afectar a los alumnos, y ayer mismo decidimos no cerrar ninguna calle. Marchamos del Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública por las banquetas para no afectar a ningún compañero, a ningún
una persona de la sociedad. Por lo tanto, llamamos a la sociedad, a los padres de familia, a los alumnos, a ustedes los medios de comunicación, que nos sigan apoyando. Su voz es nuestra voz, y lo que hagamos en beneficio de los trabajadores, tarde o temprano será beneficio de nuestros propios hijos, que también serán trabajadores. Daremos seguimiento a este tema, profesor Rubén Jiménez Reyes, al Sindicato Nacional de Docentes del CONALEP, el SINADOCO, que pues está representando en el Estado de México a 39 planteles y a toda su plantilla de profesores, exigiendo un contrato por tiempo indefinido. Es lo que le piden a la Dirección General del CONALEP del Estado de México, encabezado por la doctora Margarita Rocío Serrano Barrios. Profesor, fechas importantes. ¿Tienen alguna reunión pronto de la cual nos puede informar? Sí, cabe destacar que Guillermo Calderón, el coordinador jurídico de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, nos canceló la reunión que teníamos el día de hoy por haber realizado la manifestación. Sin embargo, tenemos una reunión con mañana, miércoles, con el secretario general del CONALEP a nivel nacional, con el director de CONALEP Ciudad de México, con el fin de buscar la intervención de ellos, aunque no tienen facultades laborales para intervenir, porque ellos son son un organismo descentralizado diferente. Van a tratar de buena fe de intervenir en estas negociaciones, pero nosotros hacemos un llamado al gobierno del Estado de México, al secretario de Educación del gobierno del Estado, al subsecretario de Educación Medio Superior y por supuesto a la directora Margarita Rocío Serrano Barrios, que se manifiesten. Nosotros creemos que están incumpliendo los principios de la Cuarta Transformación a la cual representan. Los tres principios, por un lado están mintiendo, porque ellos dicen que están actuando con legalidad y es mentira. Pues ellos saben que están violando la ley, porque están violando la ley y la Constitución, y por encima de eso no hay nada. Por encima de la Constitución sabemos que no hay ningún reglamento válido. Por otro lado, están traicionando al pueblo, porque los maestros somos docentes, que somos parte del pueblo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que al menos esos dos principios los están traicionando, y pues que cumplan con su mandato ante la sociedad como servidores públicos es lo que solicitamos, y les hacemos un llamado cordial, respetuoso, a sumarse a las negociaciones. De lo contrario, pues sí, actuaremos en todos los ámbitos. Daremos seguimiento a este caso, al tema del SINADOCO, al Sindicato Nacional de Docentes del CONALEP en el Estado de México, al profesor Rubén Jiménez Reyes y evidentemente a las reuniones que posteriormente tengan y los resultados que de ahí se desprendan. Profesor, mientras tanto, gracias, dejamos abierta la línea de comunicación. Agradecemos mucho a tu estación, a ti, estimado Alejandro, y a todo tu público por todo el apoyo brindado. Les agradecemos mucho de corazón, y nosotros seguimos en la lucha que es en beneficio no solo de los maestros CONALEP, sino todos los trabajadores actuales y futuros de este país. Muchas gracias, profesor. Estaremos pendientes. Dejamos, insisto, abierta la línea de comunicación y por supuesto que estaremos platicando de nuevo con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Alejandro.